Bienvenidos al canal de Noticias Diarias. A medida que la violencia de la guerra entre Ucrania y Rusia aumenta cada día, el ejército ruso continúa sus ataques contra los asentamientos civiles y la infraestructura de Ucrania. Aunque las unidades de defensa aérea ucranianas destruyeron la mayoría de los misiles rusos en el aire, los civiles ucranianos se sumergen en la oscuridad cuando uno o dos misiles son alcanzados. Con sus ataques a la infraestructura que comenzaron después de que el ejército ucraniano bombardeara el puente del estrecho de Kerch, Rusia está violando muchas leyes de derechos humanos. Rusia está tratando oficialmente de envolver a Ucrania como un virus. Pero los exitosos ataques del ejército ucraniano, la falta de motivación de combate de los soldados rusos y los informes de que Rusia se está quedando sin misiles indican que la agresión rusa terminará pronto. A la luz de esta información, podemos decir que el ejército ruso se comportó de manera tan agresiva. Compartimos con ustedes una noticia que servirá de ejemplo para las últimas luchas de Rusia. Las Fuerzas Armadas de Ucrania publicaron imágenes de video de los ataques incendiarios en la región de Donetsk. Durante los combates en curso en el territorio de la RPD, se llevaron a cabo varias docenas de ataques en el territorio de la región utilizando municiones incendiarias. El ejército ucraniano publicó imágenes de video relevantes que se acercaban al área de ataque. Las imágenes de video difundidas por el ejército ucraniano muestran cómo se llevaron a cabo ataques a gran escala en un área de varias hectáreas utilizando munición incendiaria 9M22S. Inicialmente, se asumió que se hablaba de atacar el asentamiento de Bakhmut-Marinka. Sin embargo, considerando el hecho de que las Fuerzas Armadas de Ucrania declararon la necesidad de eludir el lugar del ataque, está bastante claro que se habla de bombardear las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona residencial, como Kolodesi, Belogorovka, Terny. El uso activo de municiones incendiarias atestigua la intención de retirar a las Fuerzas Armadas de Ucrania de las estructuras defensivas ocupadas en esta dirección, donde se lleva a cabo el contraataque activo del ejército ucraniano en Kremenaya y la línea Svatovo-Kremenaya en su conjunto. Pero en unos pocos meses, las Fuerzas Armadas de Ucrania lograron hacerse un hueco importante aquí. Por otro lado, el Ministerio de Defensa del Reino Unido, también conocido como MOD, dijo en un comunicado que Rusia parece estar reforzando parte de su línea de frente mientras Ucrania se acerca a recuperar una ciudad importante en Donbas. En su informe diario de inteligencia sobre la guerra en Ucrania, el Ministerio de Defensa del Reino Unido dijo en los últimos días que las fuerzas rusas en Lugansk habían reforzado posiciones en la ciudad de Kremina, estratégicamente importante y controlada por Rusia, en la región oriental de Lugansk. Las fuerzas rusas y ucranianas se enfrentaron recientemente alrededor de la pequeña ciudad de Sievierodonetsk y Lysychansk, dos importantes ciudades industriales capturadas por las tropas del presidente ruso Vladimir Putin durante el verano. El Ministerio de Defensa del Reino Unido dijo que Rusia enfrenta una presión continua de las operaciones ucranianas en Kremina, que ha sido relativamente vulnerable desde que las fuerzas ucranianas avanzaron hacia el oeste a través de la ciudad de Lyman en octubre. MOD dice que Rusia ha construido nuevas y extensas defensas en la región y probablemente dará prioridad a mantener la línea allí. El informe afirma que la región es logísticamente importante para el frente de Donbas de Rusia y también es una ciudad importante en el Oblast de Lugansk. MOD dice que el Kremlin afirma que liberar esta área es una justificación fundamental para la guerra. El gobernador de la región de Luhansk, Serhiy Haidai, dijo que los ciudadanos rusos huyeron de Kremina. Serhiy Haidai dice que los comandantes militares realmente se mudaron a otros asentamientos cercanos. Todos los civiles rusos, paramédicos o algún tipo de equipo de reparación que vino aquí a trabajar interrumpieron su trabajo y regresaron a la Federación Rusa. Los trabajos que han comenzado están actualmente congelados. Cuando Ucrania libere Kremina, Serhiy Haidai dice que las otras ciudades de Lugansk vendrán después, porque están tan devastadas que se vuelven indefendibles. El gobernador había dicho anteriormente que las fuerzas rusas estaban creando refuerzos en la región porque tenían miedo de perder Kremina. Haidai dice que los rusos entienden que si pierden Kremina, todas sus líneas defensivas caerán. Las tropas de ocupación rusas lograron construir una defensa muy fuerte en un mes, e incluso un poco más. Ellos traen una gran cantidad de repuestos y equipos allí. Están constantemente renovando su poder. La reconquista de la ciudad permitirá a Ucrania controlar las carreteras principales hacia Sievierodonetsk y Lysychansk. En su discurso, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que la situación en Kremina y otras regiones del este de Ucrania es difícil y aguda.
Zelensky dice que los invasores están utilizando todos los recursos disponibles para al menos hacer algún progreso, y estos son recursos importantes. Por otro lado, según cifras publicadas recientemente por las Naciones Unidas, las bajas civiles en la guerra entre Rusia y Ucrania se acercan a las 18.000. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUDH, dijo en un comunicado que al menos 6.884 civiles han muerto y 10.947 civiles han resultado heridos en Ucrania desde el comienzo de la invasión rusa el 24 de febrero. La mayoría de las 516 lesiones registradas en diciembre fueron causadas por el uso de armas explosivas de gran área. El ACNUDH dice que, el ACNUDH cree que los números reales son bastante altos, ya que la información de algunas áreas de intensas hostilidades se ha retrasado y muchos informes aún están pendientes de confirmación. Estos informes se refieren a Mariupol, Izium, Lysychansk, Popasna y Sievierodonetsk, donde se afirman numerosas bajas civiles. La OACNUDH dijo que entre los muertos confirmados había 2.719 hombres, 1.832 mujeres y 1.904 adultos cuyo sexo no se pudo determinar. Murieron al menos 429 niños civiles, incluidas 175 niñas, 216 niños y 38 de sexo desconocido. Las mayores bajas se sufrieron en el barrio de Donbas, que abarca las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk, dos de las 4 regiones que el presidente ruso, Vladimir Putin, declaró ilegalmente anexadas a Rusia en septiembre. Orisia Lutsevich, jefa del Foro de Ucrania en el Centro de Estudios Chatham House, dijo que los recuentos oficiales de muertes confirmadas anunciados por la ONU y el gobierno ucraniano, que afirmaron que más de 8.000 civiles murieron y más de 11.000 resultaron heridos, probablemente eran bajos. Lutsevich dice que Kiev no tiene acceso al territorio ocupado por Rusia. Por ejemplo, hubo enormes bajas civiles en Mariupol. Y ahora Rusia está destruyendo tal evidencia. Solo al final de esta terrible guerra sabremos el verdadero alcance de las pérdidas. Las estadísticas actualizadas de la ONU se publicaron el día en que el ministro de Salud de Ucrania, Víktor Lyashko, dijo que los terroristas militares rusos atacaron con bombas un hospital de maternidad en la ciudad de Kherson, pero no se registraron víctimas. Rusia ha sido acusada de atacar áreas civiles desde el comienzo de la guerra. Si bien Moscú ha negado en gran medida cualquier responsabilidad por las pérdidas involucradas, en cambio acusó a las fuerzas ucranianas de supuestamente atacar a sus propios ciudadanos. La semana pasada, Putin se quejó de que, si bien acusó directamente a Ucrania de bombardear Donetsk y causar bajas civiles, ni un solo medio de comunicación extranjero u organización de derechos humanos ha roto su silencio sobre el asunto. En una entrevista el día de Navidad, Putin dijo que el 99% de los ciudadanos rusos creen que están dispuestos a sacrificarlo todo por la patria. El gobierno ucraniano afirma que más de 100.000 soldados rusos han muerto desde el comienzo de la guerra. Rusia no publica habitualmente cifras de bajas de tropas, y los medios de comunicación no han verificado de forma independiente la afirmación de Ucrania. Tampoco está claro el número exacto de soldados ucranianos muertos durante el conflicto. Los funcionarios ucranianos condenan la estimación de la Unión Europea de 100.000 soldados, mientras estiman que solo 13.000 de los soldados del país murieron. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir información sobre nuevos videos. Gracias por mirarnos.